puede expresar, Señor, por tu gran bondad, que sin merecer tú nos das para tu amor mostrar. Las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. Y decimos, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, con su poder me ha levantado. Oh, Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir una vida que glorifique tan solo a Él. Y si el orgullo entra en mí, llévame, Señor, al Getsemaní, Getsemaní. Con su sangre me ha salvado, con su poder me ha levantado. ¡Oh, Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, por lo que hizo Él por mí! Alabado sea el nombre del Señor. No importa el problema que tú tengas, si tú oras al Señor, el Señor contestará esa oración. Clama a Él y yo te responderé, dice el Señor. Dios no rechaza oración, la oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó.
comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba al Señor, exalta al Señor, alaba al Señor, cántale al Señor y alaba a Dios. Hermanos, Génesis, el capítulo número 3, representa el solemne momento de la caída de nuestro planeta en la desgracia del pecado. Antes de Génesis capítulo 3, la Biblia llevaba una historia linda de la creación de Dios, una historia perfecta de la forma como Dios iba creando las cosas y cómo la palabra de Dios iba siendo efectiva, y la maravillosa obra cumbre de formar al hombre a imagen y semejanza de Dios. Todo lo que Génesis presenta de la creación lo hace para poner las bases de la importancia que Dios tiene por su amor hacia las personas. Todo lo que Dios hizo, los animales, el ambiente, el paraíso, el Edén, todas las cosas que Dios lo hizo desde el inicio, lo hizo para beneficio del ser humano. Dios lo hizo pensando en el ser humano, pensando en la creación magistral que Él iba a hacer de este planeta con su creación. Sin embargo, Génesis capítulo 3 narra la desgracia del pecado y cómo los planes maravillosos que venían desde el inicio se truncaron por la entrada del pecado al universo. Podemos pasar días, semanas estudiando las desgracias de Génesis capítulo 3, pero no podemos enfrascarnos solamente en las desgracias del capítulo 3. Cuando nosotros
tenemos un accidente tal vez en casa y a usted se le cae, derrama un vaso con algún líquido, ¿cuál es la solución? Al derramar ese vaso o en la alfombra o en el sofá o en la sala de la casa, ¿cuál es la reacción principal de la persona que ha derramado eso? O si fue un niño y usted es el adulto, ¿cuál es la reacción normal? Bueno, voy a aclarar un poquito antes. En los tiempos pasados, primero nos pegaban, ¿verdad? Por haber botado el líquido, pero esos son los tiempos pasados. Pero no vamos a la acción de los tiempos pasados. Yo recuerdo, pobre de uno que quebrara un vaso, que doblara una cuchara o que se le cayera un plato de esos que se descascaraban, ¿se acuerdan? Se le rompían los pedazos, porque eran de lata, ¿verdad? Entonces era delicado. Pero no me refiero a eso, me refiero, ¿cuál es la acción normal que debe hacer si derrama algo, si se le cae algo, si quiebra algo y cayó al piso? ¿Cuál es la reacción normal que debemos o que hacemos o que tomamos? Dígame. Limpiar, correcto. ¿Qué hacemos lamentando el accidente? No hacemos nada, lamentando el agua que cayó. Mientras estoy lamentando el agua que cayó, el agua sigue corriendo y va a mojar más alfombras. Si yo me pongo a lamentar por el líquido que cayó sobre el sofá, lo que va a hacer es continuar avanzando y empeorar la situación. Así sucede cuando agarramos el libro de Génesis, capítulo 3, y le damos vuelta a la miseria del pecado. Ya estamos hasta la mente, hasta la coronilla, ya estamos hasta la frente del problema del pecado. Lo sabemos, lo sentimos, lo vivimos en carne propia, el problema del pecado, con la enfermedad, con la miseria, con el odio, con el desprecio, con la falta de amor, compasión. Las miserias del pecado que vivimos hoy en día ya las conocemos. Por lo tanto, centrarse en el problema del pecado no tendría ciencia esta semana. Entonces vamos a la solución del problema del pecado. Y la solución es tan simple y comienza en el libro de Génesis capítulo número 3 y el versículo número 21. El versículo 21 de Génesis es la clave para entender la limpieza del Edén, la limpieza de la desgracia del Edén. Todo comienza en el capítulo número 21 del libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21, perdón. Y dice la palabra de Dios así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Qué bonito sería sacarle el contexto y la esencia de esa acción de Dios, de ese versículo que está plasmado en la palabra para nosotros. Esa acción de Dios, Dios hizo algo extraordinario. Toma un cordero que no era de Adán, toma un animalito que no era de Adán, y de ese animalito que él había creado, entonces dice la Biblia que hace túnicas de pieles y viste a su pareja herida, fracasada y en pecado en el Edén. Ahora, la Biblia va a marcar dos versículos más. El versículo 23 dice: y lo sacó Jehová del huerto. Esa expresión de sacarlo significa que tú te vas o yo te saco. Si tú no te vas, yo te saco. Y así estaba la condición con Adán. Dios tiene que sacarlo del Edén y lo saca del Edén. Y dice el versículo que lo sacó para que no pudiese tomar del fruto para que viviera eternamente. Y dice el versículo, lo tomó, lo sacó Jehová del huerto del Edén. Versículo 23, y lo puso fuera para que labrase la tierra de la cual fue tomada. Aquí hay otras acciones importantes. El versículo número 21 decía que Dios los vistió de una piel especial para que ellos salieran del Edén. Y en el versículo número 23 dice que Dios los saca del Edén. Pero el versículo 24, la versión que estamos utilizando usa una frase más agresiva que sacar, más agresiva que sacarlos. Y dice el versículo, mi Biblia acá, echó fuera pues Jehová al hombre
y lo sacó del Edén. ¿Qué significa echarlo fuera? Son dos cosas diferentes decirle te voy a sacar. Cuando te dicen te voy a sacar, usted se puede salir voluntariamente. Y usted dice pues voy a salir. Y se va voluntario. Pero la expresión echarlo tiene una connotación diferente. Te estoy echando de la casa. No te quieres ir, pero yo te voy a echar. Y hay muchas formas de echar, ¿verdad, hermano? Llamar a la policía, cortarle la luz, cortarle el agua, llevarse las puertas de la casa, las ventanas. Hay muchas formas de echar a alguien. Pero cuando se habla de echar, como que va con cierto desprecio, con cierta alevosía, con cierta premeditación, te voy a echar para que vayas allá. Como que suena más duro ser echado de la presencia de Dios o de Edén. Y la Biblia dice que Dios lo sacó, pero luego el verso dice que Dios lo echó y lo puso fuera del Edén. Pero todo eso pierde contexto si no nos centramos en el versículo número 21. Es cierto que Dios sacó al hombre del Edén. Y es cierto que Dios echó al hombre del Edén y lo sacó fuera y lo puso allá donde habían cardos y espinos y hierbas malas y todas esas cosas fuera de su hogar. Pero volviendo al versículo número 21... debemos tener en cuenta lo que Dios hace antes de echar, lo que Dios hace antes de sacar, lo que Dios hace antes de sacarlo del Edén. Dice el versículo, entonces Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para que hubiera una túnica de piel, ¿qué debía haber ello? ¿Qué debió haber sucedido en el Edén? Tuvo que haber muerto un animalito. Porque no dice la Biblia que Dios creó una túnica como Él podía crearla. No dice que Dios creó una túnica y se la dio a Adán y a Eva para que salieran. Dice que Dios lo vistió con pieles. Y lógicamente en cualquier aspecto de la Biblia, para que haya esa piel tuvo que haber un muerto entre medio. Tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber el primer cordero muerto para que ellos fuesen cubiertos y salieran del Edén. Y ahí está la grandeza del reino, mis queridos hermanos. La grandeza de la gracia de Dios. Nunca el ser humano ha estado desprotegido de la gracia de Dios. La gracia de Dios ha acompañado al ser humano siempre. Y la gracia de Dios se manifiesta en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el ser humano sale del Edén, aunque sale derrotado, frustrado, avergonzado, dolido, herido por abandonar su hogar, Dios nunca lo dejó solo, porque Dios nunca ha dejado solo al ser humano en su desgracia. Aunque hemos vivido la desgracia, hemos vivido el dolor, hemos vivido la miseria y la tristeza, Dios siempre está entre medio, porque Dios es amor. Y ese amor de Dios es lo que mueve el universo. Ese es el amor de Dios el que llevó a través de la historia de la Biblia por miles y miles de sacrificios de cordero que murieron como un símbolo del sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Tanto así, hay un escritor que se llama Flavio Josefo, que es un escritor de antigüedades bíblicas. Y él dice que en un día del Yom Kippur, en una fiesta del Yom Kippur, llegaron a matar 25,000 corderos en una sola fiesta. 25,000 corderos en una sola fiesta. Y él explica en su libro Antigüedades que los sacerdotes, dice, andaban caminando en la sangre de los corderos hasta el ojo del pie. ¿Qué le parece? ¿Cuánta sangre en el cordero? ¿Cuánta sangre en el desierto? ¿Cuánta sangre en la ceremonia? ¿Cuánta sangre en el santuario del desierto? Ahora, hermanos queridos, todos esos corderos, toda esa sangre derramada, toda esa piel sacada, toda esa ceremonia del Antiguo Testamento a través de los muertos, de los corderos, todo eso señalaba al Cristo Jesús como el Cordero perfecto. Por eso Juan, cuando vio a Jesús, dijo: he ahí el Cordero que quita, no que tapa, no que disimula, no solamente que encubre, el Cordero de Dios que quita para siempre el pecado del mundo, la sangre de Cristo derramada en el Calvario. Cuando Jesús estaba en la tierra,
Jesús lo expresó de una manera extraordinaria. En el libro de San Juan, el capítulo número 17 y el versículo número 3 lo expresa el Señor Jesús de la siguiente manera. San Juan, el capítulo 17 y el versículo número 3, en labios y en palabras de Jesucristo, en palabras de Jesús, el Cordero Perfecto, dice: y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Dónde está la vida eterna, hermanos? ¿Dónde se encuentra la vida eterna según palabra de Jesús? La vida eterna se encuentra en el conocimiento del amor de Dios, en el conocimiento del Padre, en el conocimiento del carácter de Dios, pero también se manifiesta en el Cordero, en Jesucristo, que vino, murió, sufrió, anduvo entre nosotros, dio su vida en perfecta sintonía con el Padre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el Señor. El mundo puede estar desorientado. La sociedad puede caminar desorientada en un mundo donde no hay solución, donde el problema del pecado es latente, donde la maldad se siente por doquier, donde la miseria nos rodea, donde la enfermedad nos ataca, donde perdemos seres queridos que amamos. Podemos pasar por todas esas circunstancias, pero siempre la solución es Cristo Jesús. Llegar a Cristo, entender el Cordero Perfecto, entender la santidad de Jesucristo en nuestra vida. Ese es el secreto de la salvación. No hacemos nada sin Cristo, queridos hermanos. El libro de San Juan, capítulo 10 y el versículo número 7 al 9, de una manera tan extraordinaria, Jesucristo lo mencionó así. San Juan, el capítulo número 10 y el versículo 7 al 9, dice la palabra de Dios: volviendo Jesús a decirles: de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Cuántas puertas, hermanos? ¿Cuántas puertas? Dice yo. Jesucristo no dice: mira, yo soy una de las puertas. La otra puerta es la sabiduría. La otra puerta es la inteligencia. La otra puerta es tu capacidad mental. La otra puerta es tu fuerza. No. Para el reino de los cielos no hay fuerza humana. Para el reino de los cielos no hay capacidades humanas. No hay capacidades ni sabiduría humana. Para el reino de los cielos solamente Cristo es la puerta para la solución. Para el reino de los cielos yo tengo que llegar a Cristo, tengo que conocer a Cristo, tengo que enamorarme de Cristo, tiene que llegar a ser Cristo todo en mi vida, porque Cristo es la puerta de la entrada para el reino de los cielos. Solamente Cristo Jesús. Por ahí la gente dice: mire, en el Antiguo Testamento la gente se salvaba obedeciendo. En el Nuevo Testamento la gente se salva por gracia. En el futuro nos vamos a salvar por misericordia. Hermanos, es desconocer la perfección, la permanencia de Cristo en el plan de salvación. Apocalipsis dice que Cristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que hubiese un ser humano, ya Cristo estaba preparado como Cordero de Dios para abrir la puerta de la salvación. No hay otro medio de salvación. Por lo tanto, Jesucristo dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Versículo número 8. Jesús continúa diciendo en el verso 8: todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son, pero no las oyeron sus ovejas. Versículo número 9. Termina Jesús diciendo: yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrarán y saldrá y hallará pastos. ¿Qué dijo Jesús, hermanos? Yo soy la puerta. Toda la puerta de la salvación se centra en Cristo. Toda la solución del pecado tiene el final en Cristo. Todas tus dolencias, tus tristezas, tus sentimientos de culpabilidad tienen su final en Cristo Jesús, porque Cristo es la solución. ¿Estás desanimado? ¿Estás luchando? ¿Tienes alguna lucha?
¿Tienes alguna petición, alguna debilidad, alguna inclinación al pecado? Recuerda, la solución es Cristo Jesús. Cristo es la puerta, esa puerta de la gracia maravillosa, esa puerta que nos cubre, esa puerta que nos cobija, esa puerta que nos acepta, es Cristo Jesús, mi querido hermano. Cualquier lucha, cualquier dificultad, cualquier esclavitud, cualquier inclinación al pecado, la solución se llama Cristo Jesús. Los seres humanos buscan soluciones por doquier. La gente se maquilla para poder parecer lo que no es. La gente gasta dinero para poder ser lo que no es. Pero no podemos enfrentarnos así a Cristo Jesús. Cristo nos recibe como somos. Cristo nos recibe en nuestras miserias del pecado. Ahí nos recibe Cristo. Y Él es la puerta. No hay otra puerta. Podemos buscar puertas, o la gente busca puertas en la medicina, busca puertas en la ciencia. Hoy está de moda que la gente tiene sus túneles, dice, donde se van a meter para el fin del mundo. Hoy, hermano. Porque la gente quiere esconderse con su manojo de pecado. La gente quiere esconderse con su saco de pecado. Quiere esconderse con su maleta de pecado. Pero, hermanos queridos, para el problema del pecado, la solución únicamente es Cristo Jesús, ese Cordero perfecto. San Juan capítulo número 14 y el versículo número 6 lo expresa igual, de una forma todavía más directa. Jesús va acá, en el libro de San Juan capítulo 14 y el versículo número 6, ¿cómo lo expresa el maestro? Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. Otra vez, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Y subraye eso con un lapicero de oro, si es posible. Nadie viene al Padre si no es por mí. Glorificado sea su nombre. Nadie va a llegar al Padre. Nadie puede llegar a la salvación. Nadie puede llegar a la gracia. Nadie puede llegar al perdón. Nadie puede llegar a la perfección sino solamente en Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿y entonces nosotros qué somos? Somos el Adán y Eva avergonzados saliendo del Edén. Pero aunque vayamos avergonzados, reconocemos que Cristo Jesús es el Cordero perfecto que nos limpia, que nos transforma, que cambia mi vida. Para el problema del pecado, Jesucristo es la solución. Para el problema de la ansiedad, Cristo. Para el problema del nerviosismo, Cristo. Para el problema de la culpabilidad, Cristo Jesús, solamente Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y dice la palabra, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, mis queridos hermanos, ese Cristo que ganó el derecho de darnos la vida. Cristo que ganó el derecho de darnos la salvación. Cristo que ganó el derecho de ser la puerta. Cristo que ganó el derecho de ser el camino. Cristo que ganó el derecho de ser la solución del problema por el pecado. Tuvo primero que convertirse en un cordero sufriente. Porque para poder sacar la piel de ese cordero, ustedes ya lo dijeron, tuvo que morir. No se puede menos. Saben que hace muchos años, condenaron a una persona, a un juez, que lo habían encontrado haciendo trampa en el juicio, y lo condenaron a ser despellejado vivo. Y dice la historia que una de las sillas que usaban para que se sentara el juez anterior a él, lo habían hecho con la piel de ese hombre, que le habían arrancado toda la piel, como una enseñanza que no se podía hacer eso. Tuvo que morir, lógicamente. Y este cordero tuvo que morir. Ese cordero inocente tuvo que morir. Cristo tuvo que dar no solamente su piel, no solamente su sangre, sino también su vida completa para que usted y yo disfrutemos de la vida eterna.
Aunque andemos vagando por el desierto, no estamos solos. Caminamos bajo la sombra y la gracia del Todopoderoso. Por eso Isaías capítulo 53 y el versículo número 5 lo expresa de una manera extraordinaria. El profeta, entendiendo el rol de Jesucristo, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Fue convertido en un Cristo para nosotros. Fue convertido en una víctima inocente. Fue convertido en un altar. Fue convertido en una víctima inmolada. Fue convertido en la miseria, en el desprecio del ser humano, para que nosotros en Él tengamos esperanza. Isaías 53 lo pinta así: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántas cosas tuvo que pasar el Cordero? Herido por nuestros pecados, molido por nuestras culpas, despreciado, desechado por el hombre, apartado de la realeza humana, para que nosotros fuésemos curados de nuestro pecado. Por eso, mis queridos hermanos, no podemos ver y enfrascarnos en el fracaso de Adán y Eva de Génesis 3. Es necesario ver más allá. Es necesario ver que el problema del pecado encuentra la solución en Cristo Jesús. Si nosotros dedicamos el tiempo solo a ver el fracaso de Adán y el fracaso de Eva, ¿y por qué pecó Eva? ¿Y por qué pecó Adán? Ay, que Eva no hubiera pecado. Ay, que no se hubiera separado. Ay, pero que Adán, ¿para qué le hizo caso? Hoy esta es culpa de Adán y Eva. Hermanos, si hacemos eso, es como que derramemos el agua y no resolvamos el problema. El problema del pecado debe ser resuelto, si no, estamos perdidos. Satanás pretendió que el ser humano fuese alejado de Dios, pero lo que Satanás no contó y lo que Satanás no sabía era que ya había un cordero para el problema del pecado. Era que ya había escrito en la historia antes del pecado que Jesucristo vendría a ser el cordero sufriente, el cordero herido, el cordero molido por los pecados, el cordero que llevaría el fracaso nuestro para que nosotros pudiésemos tener la paz en Cristo Jesús. Jesús ya hizo todo, hermano. Jesús hizo posible. Y aunque no dejó en el Edén a Adán y Eva tuvo que salir a recibir los resultados de su pecado. A veces en nuestro mundo pareciera que no hay esperanza. Pareciera que no hay nada más que hacer. Pareciera que está perdido. ¿Ha enfrentado alguna vez una situación en la cual usted cree que no va a salir? Usted cree que no hay forma de hacerlo. Y ha buscado una y otra manera. Ha buscado una forma de resolver y ha visto que no ha podido por ningún lado. Le invito, hermano querido, a confiar en Jesús. Jesús es experto en hacer milagros. Jesús es experto a buscar la solución para el problema. Y se encontró la solución para el problema del pecado, que era gravemente universal. ¿Cómo no va a encontrar la salida también en tu vida? Pero tú tienes que creer en Jesús. Por eso Él dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El libro de Hebreos, que es por excelencia, que refleja a ese Cordero inmolado perfecto. El libro de Hebreos, que retrata el ministerio de Jesús de una manera tan extraordinaria. Hebreos capítulo 12 y el versículo número 24 nos da un aliciente, una seguridad, una certeza tan extraordinaria. Hebreos capítulo número 12 y el versículo 24 dice: y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor de la sangre de Abel. Y a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Fíjense, hermanos, Jesús es el Cordero. Jesús es el Cordero inmolado. Jesús es Cristo, el sacrificio humano. Jesús es nuestra garantía de salvación.
Y aparte de eso, Jesús resucitó de entre los muertos. Y Jesús fue levantado otra vez a lo sumo. Y Jesús se sentó a la diestra del Padre para ser el mediador por nosotros. Alabado sea su nombre. O sea, Jesús vino a la tierra, murió, nos buscó. Y una vez que nos buscó, se apresuró otra vez al cielo para adelantársenos a nosotros como garantía que nosotros estaremos también con Él. Y se convirtió en mediador de un nuevo pacto para ti y para mí. No hay otro camino, hermanos. No hay otra forma. Jesús el sacrificio perfecto. Jesús el Cristo. Jesús el Cordero doliente. Ahora Jesús no murió. Dio su vida, dice, por nosotros y resucitó. No quedó en la tumba, se levantó y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo y esperando su llegada y mi llegada por su gracia y su misericordia. Entonces, la vida espiritual no tiene sentido sin Jesús. Nada se mueve sin Jesús. No podemos sacar a Jesús del Evangelio. El libro de Hebreos capítulo 9, versículo número 8 al 12, Hebreos 9, 8 al 12, da un recorrido extraordinario de ese Jesucristo maravilloso. Dice la palabra de Dios, Hebreos 9, 8 primero, dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera de pie, versículo número 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Versículo número 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El apóstol Pablo lo que está diciendo, miren, por tanto tiempo murieron corderos, murieron palomitas, murieron gorriones, murieron tantos animales, pero esos animales no podían hacer perfecto al pecador. Era una sombra, una figura de Cristo Jesús. Y el versículo 11 dice, pero, una vez que está presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Qué lindo eso, hermano. ¿Saben, hermanos? Lo que pasó, pasó y no se puede hacer nada por ello. ¿Están de acuerdo conmigo? Hay cosas que hicimos, que nos hicieron, que ya pasó. Por muy lindo que haya estado el culto esta mañana, ya pasó, ¿verdad, hermano? Eso es historia. ¿Qué es mejor, el pasado o el futuro? ¿Qué es mejor, el pasado o el futuro? ¿Qué le interesa más, el pasado o el futuro? El futuro, lógicamente, porque hacia allá vamos. Y el pasado ya pasó. Ahora fíjese bien. Mire lo que dice el versículo. Estando presente Cristo, el pasado ya pasó. Sumo sacerdote de los bienes venideros. Sumo sacerdote de los bienes venideros. Y vuelvo a repetir, hermano. Jesús el Cordero murió. Jesús el Cordero resucitó. Jesús el Cordero fue llevado al cielo, se sentó a la diestra de Dios. Y Jesús el Cordero, ahora delante de nosotros, dice el versículo, esperando los bienes venideros. ¿Cuáles son los bienes venideros? Uy, querido hermano, ¿cuáles son los bienes venideros? Vida nueva, tierra nueva, vida eterna, un nuevo paraíso, cielos nuevos, dice Apocalipsis, una Jerusalén maravillosa. Pues lo que el libro de Hebreos está diciendo es, todo eso no existiera si Jesús no fuera nuestra garantía. Porque yo no sé si yo puedo, hermanos. Hay momentos que yo siento que yo no puedo. Hay momentos que he atravesado de crisis terribles, de desánimo, donde he llegado a creer que yo no puedo. Pero es que yo no puedo. Por eso me agarro de la gracia de Cristo Jesús.
Me aferro a Cristo Jesús porque Cristo es mi esperanza de vida. Cristo está al frente, Cristo está en el futuro, Cristo está esperándome y Cristo está luchando por mí para que yo tenga vida eterna. ¿Por qué me voy a espaciar en el pecado? ¿Por qué me voy a entretener en el pecado si yo tengo a Cristo allá delante de mí? Adán y Eva no podían ir con miedo al desierto porque iban con la seguridad que en esa tela, en esa piel iba la esperanza, que no iban solos, Cristo iba con ellos. Por eso dice, hermanos, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, el que está en el cielo, no de esta creación. Versículo 12, dice la palabra de Dios, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Alabado sea el Señor. ¿Qué obtuvo Jesús? Eterna redención. Y no necesitó sangre de otro cordero como en el Edén. No necesitó sangre de otra víctima. Él mismo fue la víctima. Y dice el verso, por eso, por ese poder, por esa gracia, por esas cosas maravillosas de Jesús, entró una vez y para siempre en el lugar santo. Nosotros a veces le decimos a los niños, miren, no esté peleando porque lo que está haciendo es clavando a Jesús en la cruz. No, Jesús fue clavado una sola vez y para siempre. Y dice la palabra, y vive para interceder por mí. Hebreos capítulo 7. Y el versículo número 25 dice lo siguiente. Hebreos 7 y el verso número 25. Por lo cual también, como se sentó a la diestra, como venció la muerte, como venció el mundo, como venció el pecado, se sentó a la diestra del Padre. Intercede por nosotros, dice el verso, por lo cual puede también, ¿qué, hermanos? Salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dos cosas extraordinarias. El Señor salva perpetuamente. El Señor no pone remiendos, el Señor transforma corazones. El Señor no repara, no solda ahí a la par, no mete un tornillo extra. El Señor cambia las vidas de los seres humanos. El Señor perfecciona el carácter del hombre y de la mujer, porque Él transforma para vida eterna. Y no solamente transforma, sino que pelea por usted, para que usted se siente también en su trono. Hermanos queridos, ¿qué haríamos sin Jesús? Jesús, el Cordero inmolado, el Cordero perfecto. Jesús, el que dio su vida para que nosotros pudiésemos entrar a esa gracia maravillosa. Por eso el versículo dice que Él está ahí perpetuamente, siempre. ¿Cómo está tu día? ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo han sido tus días? Y cuando alguien está con un dolor en la sala de un hospital y siente que está solo, la palabra dice perpetuamente Jesús está ahí. Jesús ve tu lágrima, Jesús ve tu dolor, Jesús ve tus miserias, Jesús ve tu dolencia, Jesús ve tus necesidades. Pero recuerda, mi querido hermano, esta vida es una prueba. Toda esta vida es una prueba para que podamos estar con Cristo en la eternidad. Ahora, qué importante entonces para nuestra vida entender que Cristo es todo. Y yo quiero terminar solamente diciendo Cristo es todo. Jesucristo es todo, hermanos. Jesús es todo en tu vida. Busquemos a Jesús. Acerquémonos a Él confiadamente, como dice el libro de Hebreos. Acerquémonos a Jesús confiadamente. Jesús es la solución. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu quebranto? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Por qué tormenta estás pasando? Jesús es la solución. Yo quiero hoy orar contigo y decirle, Señor Jesús, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Jesús ahí está. Está pasando algún problema, alguna dificultad, alguna dolencia, alguna crisis en tu vida,
alguna cosa que tú no entiendes, porque hay esperanza en Cristo Jesús. Jesús es la solución. ¿Quieren orar conmigo hoy? Si quieres orar conmigo, ponte de pie. Y vamos a orar para que ese Jesús sea nuestra garantía. Y si tú estás en tu hogar y tienes alguna necesidad, algún problema, alguna lucha, déjame decirte, Jesús es la solución. Vuelve tu vista a Cristo. Deja de ser rebelde. Deja de luchar solo. Deja de ser necio peleando solo. Jesús es la solución. No el dinero, no la fama, no las posiciones, no los bienes, no el barrio, no donde vives. Jesús es la solución. Vamos a orar. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque Jesús es la solución. Gracias porque Jesús es todo. Gracias porque en Cristo está la respuesta. Gracias porque Cristo es la solución de nuestra vida. Señor, si hay alguien luchando solo, que entienda hoy que en Cristo Jesús es posible. No importa lo que sea. Falta de paz, falta de perdón, falta de gracia, de misericordia, de bondad. En Cristo está la solución. Queremos, Señor, bendecir los hogares representados aquí presentes. Queremos, Señor, que tú bendiga los hogares de las personas que nos están viendo o que han de reproducir este mensaje más adelante. Que podamos entender, Padre, que esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el Cordero inmolado y perfecto. Padre, llévanos a nuestros hogares enamorados de Jesús. Y que Jesús sea el centro de nuestra vida. Por su nombre maravilloso oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y será hasta la próxima ocasión.